Dios le bendiga a todos mis queridos hermanos y amigos también. Su hermano en la fe, Carlos Bonilla. En esta hermosa noche tendremos una nueva oportunidad que el Señor nos brinda para poder hablar de su palabra, aprender y crecer. En esta noche hemos titulado este mensaje con una pregunta y es: ¿cuál es el propósito de una predicación? Y es el título de este mensaje que esperamos redunde en bendición a nuestras vidas, la suya, pero también la mía. Bien, mis queridos hermanos, tenemos que tener muy claro que el propósito de una predicación nunca debe ser ni motivar, ni tampoco emocionar a la audiencia que nos escucha, sino más bien llevarlos a que puedan conocer más y aprender de la palabra de Dios. Ese es el propósito de una predicación. Me gustaría tener una porción bíblica que se encuentra en Juan 8, versículos del 31 al 37, y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, que por mi palabra no haya, debo decir, cabida en vosotros. Amén. Hoy día es muy común, mis queridos hermanos y amigos, buscar llamar la atención de las masas a través de diferentes métodos, como lo puede ser anuncios, ya sea por televisión, por también la radio, prensa escrita, o también por las redes sociales. También a través de promociones, a través de espectáculos, etcétera, etcétera. Y debo decir algo, y es que la iglesia no es la excepción, también está siendo atacada. Por lo tanto, hay muchos predicadores que buscan llamar la atención utilizando este tipo de herramientas que usan muchos promotores de eventos. ¿Por qué? Simple, y es que buscan llenar a capacidad sus congregaciones o iglesias a través ya sea de espectáculos, a través de utilizar el entretenimiento, y si acaso sobra espacio, pues tal vez muy sutilmente un corto mensaje bíblico. ¿Por qué? Porque se sustituye la palabra de Dios que se enseña a través de la Biblia, que buscamos también agradar a Dios a través de las predicaciones cristocéntricas. Y esto, como dije, es sustituido por el entretenimiento, lamentablemente hablando.
muchas luces, mucha música moderna, llamativa, mucha danza, mucha pantomima, muchas obras, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que realizar alguna obra de vez en cuando es malo. Lo que sí estoy diciendo es que sustituir el culto sano por entretenimiento, eso sí está mal. Porque simplemente quieren evitar de que alguien se pudiera, con un mensaje bíblico, cristocéntrico, se sienta aludido o confrontado. Y en Juan 6 del 60 al 69, la palabra dice así. Juan 6 del 60 al 69. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Saliendo Jesús en sí mismo, sabiendo Jesús, debo decir, en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y les habría de entregar. Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de ustedes es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era que le iba a entregar y era uno de los 12. Así que, mis queridos hermanos, como los mismos discípulos dijeron duras palabras, estás diciendo, el Señor lo que les dijo fue que se quieren ir. Y vimos la reacción específicamente de Pedro. Entonces, la pregunta debe ser: ¿quieres ser salvo o quieres simplemente pasar un buen rato en la iglesia? Tú escoges la salvación o pasarla bien. La Biblia, que contiene la palabra de Dios, a veces nos hace reflexionar, a veces nos confronta, y esto a veces no es agradable a nuestros oídos. Aún así, tenemos que predicar la palabra de Dios y no podemos sustituirla por simplemente evitar que esto confronte a la audiencia. ¿Por qué? Porque es que tenemos que predicar la palabra tal y como está. A veces pudiera resultar dura. También tenemos que añadir lo siguiente: tenemos que hacer un programa en el culto con inicio de la escuela bíblica,
para aprender, para crecer, para edificarnos y también orar por los demás, por los unos por los otros, por el mundo y por nuestra sociedad. También escuchar palabra a través de la predicación. Y como dije, a veces la predicación confronta, nos hace meditar y no tiene que ser agradable. Así que, mis queridos hermanos, ¿cuál es el propósito de una predicación? Simplemente es llevar a que aquel que pueda escucharla aprenda de la palabra de Dios. Y predicamos como está en la Biblia. No le añadimos, no le quitamos, ni tampoco pasamos muchos paños tibios al pecado. En ocasiones, como dije, confronta. No pudiera caernos bien. Aún así, tenemos que hablar tal y como está incluida en este libro, que es la Biblia, que es nuestro norte, nuestra brújula. Amén. Así que hay que evitar llamar la atención de las masas a través de este tipo de herramientas que utilizan muchos promotores de eventos, de espectáculos, de shows, mucha música, mucha danza, muchas luces, mucho entretenimiento. Esto diluye el mensaje. Y lo que se hace o lo que se persigue es que nadie se sienta aludido, que nadie se sienta mal, para que nadie deje la iglesia y así puedan diezmar. Lamentablemente tengo que decirlo. ¿Todas las congregaciones son así? No. Existe un remanente que predica la palabra tal y como está y como debe ser un culto. Pero también hay unos cuantos que, para evitar que se levante alguien y se vaya a la congregación, pues los hace sentir bien y los entretiene y los motiva y los hace sentir bien todo el tiempo. Mis queridos hermanos y amigos, tenía que hablar sobre esto, muy importante, porque como es nuestro norte, es hablar de la palabra de Dios contenida en la Biblia tal y como está, sin adornos, sin entretenimiento, sino como está. Ojo, mucho cuidado. Si se hace esto en algunas congregaciones, cuidado. Posiblemente se está haciendo esto para evitar que se pudieran sentir aludidos. Y tenemos que sentirnos en ocasiones aludidos, porque el pecado es pecado y no se le puede pasar la mano ni paños tibios. ¿Quieres ser salvo o quieres ser entretenido? Esa es la pregunta con la cual termino este mensaje. Que Dios les bendiga en esta hermosa noche. Queda su hermano Carlos Morilla. Hasta otro próximo mensaje, si así nuestro divino Salvador y Señor nos lo permite. Dios te bendiga. Congrégate a una iglesia de sana doctrina y lee la poderosa palabra del Señor contenida única y exclusivamente en la Biblia. Amén. Bendiciones. Muy buenas noches.